Roberto compartió su última manzana con una anciana hambrienta en el pasillo del hospital, sin saber que acababa de alimentar a su propia abuela, una mujer declarada muerta en un incendio hace 32 años. Cuando el doctor leyó el nombre en el expediente, descubrió algo aterrador. Alguien muy peligroso había orquestado ese encuentro y llevaba 3 décadas esperando este momento. Antes de comenzar, si quieres más historias impactantes como esta, suscríbete ahora. No te arrepentirás. Vamos allá. El Hospital General San Rafael era conocido por muchas cosas en la ciudad de Monterrey. Era famoso por sus largas filas de espera, por sus pasillos interminables pintados de ese azul institucional que parecía absorber toda esperanza, y por sus enfermeros agotados que corrían de un lado a otro como hormigas trabajadoras. Pero lo que nadie sabía, lo que absolutamente nadie podía imaginar, era que dentro de esas paredes frías y antisépticas estaba a punto de ocurrir algo que cambiaría la vida de varias personas para siempre. Y todo comenzaría con un simple gesto de bondad. Roberto Mendoza llevaba exactamente 43 días internado en la habitación 212 del tercer piso. 43 días que se sentían como 43 años. Su cuerpo de 180 kilos había sido sometido a una cirugía bariátrica que prometía ser el inicio de una nueva vida. Pero las complicaciones postoperatorias lo habían mantenido atado a esa cama de hospital mucho más tiempo del esperado. Los médicos entraban y salían, revisaban sus signos vitales, murmuraban entre ellos palabras que Roberto apenas podía entender y luego se marchaban dejándolo solo con sus pensamientos y el constante pitido de las máquinas. A sus 38 años, Roberto había aprendido que la soledad era su compañera más fiel. No tenía esposa, no tenía hijos y sus padres habían fallecido hace más de una década en un accidente automovilístico que todavía lo perseguía en sus pesadillas. La obesidad había sido su refugio, su manera de llenar el vacío que la vida le había dejado. Cada bocado era un intento desesperado de sentir algo, cualquier cosa, que no fuera ese dolor sordo que llevaba instalado en el pecho desde que era adolescente. Esa mañana de miércoles, como todas las mañanas, la enfermera Lucía entró con su bandeja de desayuno. El menú del hospital era predecible hasta el aburrimiento. Avena sin sabor, una manzana verde que parecía haber visto mejores días y un vaso de jugo de naranja que sabía más a agua con colorante que a fruta real. Roberto miró la bandeja con una mezcla de resignación y hambre. Después de la cirugía, su estómago reducido apenas podía procesar pequeñas porciones, pero su mente seguía anhelando las cantidades monumentales de comida que solía consumir. Lucía, una mujer de unos 50 años con el cabello canoso, recogido en un moño apretado y una sonrisa que parecía genuina a pesar de las ojeras que decoraban su rostro, colocó la bandeja sobre la mesa auxiliar y le dedicó unas palabras de aliento. Roberto apenas las escuchó. Su atención estaba fija en el pasillo, donde acababa de aparecer una figura que no había visto antes. Era una anciana. Debía tener al menos 80 años, quizás más. Su cabello blanco como la nieve estaba peinado con cuidado y llevaba un suéter lavanda que contrastaba con la palidez de su piel. Estaba sentada en una silla de ruedas y un enfermero joven la empujaba lentamente por el corredor. Lo que llamó la atención de Roberto no fue su edad ni su fragilidad evidente, fue su mirada. Esos ojos, hundidos pero brillantes, tenían una tristeza tan profunda que parecía tragarse toda la luz a su alrededor. La anciana se detuvo frente a la puerta de Roberto. El enfermero que la acompañaba, un muchacho de no más de 25 años, con el uniforme azul característico del personal de apoyo, la dejó allí un momento mientras corría a atender una emergencia que acababa de surgir en la habitación contigua. Y así, sin previo aviso,
Roberto y la anciana quedaron mirándose el uno al otro a través del umbral de la puerta. Hubo un silencio. No era incómodo, pero tampoco era cómodo. Era simplemente un silencio, de esos que parecen contener todas las palabras que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. Roberto notó que la anciana no tenía bandeja de comida. Notó también que sus manos, arrugadas y manchadas por la edad, temblaban ligeramente sobre su regazo. Y notó, con un nudo en la garganta, que una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. Sin pensarlo dos veces, Roberto hizo algo que no había hecho en años. Se levantó de la cama. Su cuerpo protestó con cada movimiento. Sus articulaciones crujieron como puertas oxidadas y el dolor en su abdomen le recordó que todavía estaba en proceso de recuperación. Pero nada de eso importaba. Tomó su bandeja de desayuno, caminó lentamente hacia la puerta y se arrodilló frente a la anciana. Le ofreció la manzana. La anciana lo miró con sorpresa. Sus ojos, que hace un momento parecían vacíos de toda esperanza, se iluminaron con algo que Roberto no pudo identificar inmediatamente. Era gratitud. Sí, pero también era algo más. Era reconocimiento. Como si la anciana hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Con manos temblorosas, la mujer tomó la manzana. Sus dedos rozaron los de Roberto, y en ese contacto fugaz, ambos sintieron una conexión inexplicable. Era como si el universo hubiera conspirado para que sus caminos se cruzaran exactamente en ese instante, en ese pasillo frío de hospital, en ese momento de vulnerabilidad compartida. El doctor Alejandro Vega observaba la escena desde el extremo del corredor. Había salido de su oficina para revisar los expedientes de sus pacientes matutinos cuando algo lo detuvo en seco. Era la imagen de Roberto, ese paciente problemático que apenas hablaba y que parecía haber perdido toda voluntad de vivir, arrodillado frente a una anciana en silla de ruedas, ofreciéndole su comida con una ternura que el doctor jamás habría imaginado. Alejandro tenía 45 años y llevaba 20 trabajando en ese hospital. Había visto de todo: milagros médicos, tragedias devastadoras, historias de amor que nacían entre las paredes del edificio y despedidas que partían el alma. Pero había algo en esa escena que lo perturbaba de una manera diferente. No sabía explicarlo, pero sentía que estaba presenciando algo importante, algo que iba más allá de un simple acto de bondad entre dos pacientes. Se acercó lentamente, tratando de no interrumpir el momento. A su lado apareció el doctor Fernando Castillo, su colega y amigo de toda la vida, con una tableta en las manos donde revisaba los resultados del laboratorio de la mañana. Fernando también se detuvo, captado por la escena que se desarrollaba frente a ellos. La anciana había comenzado a comer la manzana, pequeños mordiscos, lentos y deliberados, como si cada bocado fuera un tesoro que debía saborear con cuidado. Roberto permanecía arrodillado frente a ella, sin decir nada, simplemente acompañándola en silencio. El enfermero que la había dejado momentáneamente regresó corriendo, disculpándose profusamente por haberla abandonado, pero la anciana ni siquiera lo miró. Sus ojos estaban fijos en Roberto. Alejandro sintió que debía intervenir. Como médico tratante de Roberto, era su responsabilidad asegurarse de que el paciente no estuviera comprometiendo su recuperación, pero algo lo detuvo. Fue la voz de la anciana, débil pero clara, que rompió el silencio del pasillo con palabras que helarían la sangre de todos los presentes. «Gracias, mijo», dijo la anciana. «Hace mucho tiempo que nadie me trataba con tanta bondad. Me recuerdas a alguien que perdí hace muchos años». Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la voz de esa mujer, algo en la manera en que pronunció la palabra mijo, que despertó en él un sentimiento dormido. Un sentimiento que había enterrado en lo más profundo de su ser y que ahora amenazaba con salir a la superficie. El doctor Alejandro Vega tomó su tableta y comenzó a buscar información sobre la anciana. Necesitaba saber quién era, de dónde venía, por qué estaba en ese hospital. Y cuando finalmente encontró su expediente,
Cuando leyó el nombre completo y la historia clínica que lo acompañaba, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No podía ser, era imposible, pero ahí estaba, en letras negras sobre fondo blanco, una verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre Roberto Mendoza y sobre la misteriosa anciana que acababa de aparecer en su vida. El nombre en el expediente era Elena Vega de Mendoza, y según los registros, esa mujer era la abuela paterna de Roberto, la misma abuela que, según todos los documentos oficiales, había muerto hace 32 años en un incendio que destruyó su hogar en las afueras de la ciudad. Pero si Elena Vega de Mendoza había muerto hace más de 3 décadas, entonces ¿quién era la anciana que en ese momento comía una manzana en el pasillo del Hospital San Rafael, mirando a Roberto con ojos llenos de lágrimas y secretos que amenazaban con destruir todo lo que él creía saber sobre su propia historia? El doctor Alejandro miró a Fernando con una expresión de absoluto desconcierto. «Esto no tiene sentido», murmuró, revisando una y otra vez el expediente, como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente. Fernando se acercó para ver la pantalla, y cuando leyó lo que estaba escrito, su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma, porque en cierto modo, eso era exactamente lo que estaban viendo, un fantasma del pasado que había regresado para revelar una verdad que había permanecido oculta durante más de 30 años. Y Roberto Mendoza, el paciente obeso que acababa de compartir su comida con una desconocida, no tenía la menor idea de que su vida estaba a punto de dar un giro que jamás podría haber imaginado. El doctor Alejandro Vega había aprendido durante sus 20 años de carrera médica que los hospitales guardaban secretos. Secretos en los expedientes que nadie leía, secretos en las conversaciones susurradas entre enfermeras durante el cambio de turno, secretos en las miradas de los pacientes que preferían callar antes que enfrentar verdades dolorosas. Pero nunca, en todas sus décadas de experiencia, había encontrado un secreto como el que ahora sostenía entre sus manos temblorosas. Fernando se había quedado paralizado a su lado, con la boca ligeramente abierta y los ojos fijos en la pantalla de la tableta, como si estuviera viendo una aparición sobrenatural. Y en cierto modo, eso era exactamente lo que ambos médicos estaban presenciando. Un fantasma de carne y hueso que comía una manzana en el pasillo del hospital, mientras un hombre obeso permanecía arrodillado frente a ella, completamente ajeno al terremoto que estaba a punto de sacudir los cimientos de su existencia. Alejandro carraspeó, intentando recuperar la compostura que su profesión exigía. «Necesitamos hablar con ella», murmuró a Fernando, sin apartar la vista de la escena que se desarrollaba a pocos metros de distancia. «Necesitamos entender qué está pasando aquí». Fernando asintió lentamente, pero ninguno de los dos se movió. Era como si sus pies estuvieran clavados al suelo, incapaces de dar el primer paso hacia una verdad que prometía ser devastadora. Mientras tanto, Roberto seguía arrodillado frente a Elena, ajeno a la tormenta que se gestaba a su alrededor. La anciana había terminado de comer la manzana y ahora sostenía el corazón de la fruta entre sus dedos arrugados, mirándolo con una intensidad que hacía que Roberto se sintiera completamente expuesto, como si esa mujer pudiera ver directamente dentro de su alma. «Tienes buenos ojos», dijo Elena con voz suave pero firme, «ojos honestos, como los de mi hijo, como los de mi nieto, al que nunca pude conocer». Roberto sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Había algo en las palabras de esa mujer que resonaba en lo más profundo de su ser, como una campana antigua que despertara ecos de un pasado que él creía enterrado para siempre. Su abuela. Siempre había querido conocer a su abuela paterna, la madre de su padre, esa mujer misteriosa de la que nadie hablaba en su familia. Cada vez que Roberto había preguntado por ella durante su infancia, sus padres habían cambiado de tema con una rapidez sospechosa, dejándolo con más preguntas que respuestas. Lo único que sabía era que había muerto en un incendio antes de que él naciera. Un incendio terrible que había destruido su casa y que había dejado cicatrices invisibles en toda la familia Mendoza. Su padre nunca hablaba de ello,
y su madre siempre decía que algunas heridas eran demasiado profundas para ser expuestas a la luz del día. Señora, dijo Roberto con voz temblorosa, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Yo tampoco conocí a mi abuela. Murió antes de que yo naciera. A veces me pregunto cómo habría sido tenerla en mi vida. Elena lo miró con una expresión que mezclaba dolor y ternura en partes iguales. Las personas no siempre mueren cuando el mundo cree que lo hacen, respondió crípticamente. A veces simplemente desaparecen. Y a veces la desaparición es peor que la muerte, porque significa vivir en las sombras sin poder tocar a los que amas, sin poder explicarles por qué tuviste que irte. Roberto no entendía completamente lo que la anciana estaba diciendo, pero cada palabra se clavaba en su corazón como pequeñas agujas de hielo. Había una verdad oculta en esas frases. Una verdad que él podía sentir, pero no podía nombrar. Era como intentar recordar un sueño que se desvanece al despertar, dejando solo la sensación de algo importante que se escapa entre los dedos. El enfermero que había estado cuidando a Elena se acercó nuevamente, esta vez con más determinación. Señora Vega, dijo con tono profesional pero amable, es hora de llevarla de vuelta a su habitación. El doctor quiere revisarla antes del almuerzo. Elena asintió lentamente, pero antes de que el enfermero comenzara a empujar la silla de ruedas, extendió su mano hacia Roberto. Era un gesto simple, casi infantil, como el de un niño que busca consuelo en medio de una pesadilla. Roberto tomó esa mano sin pensarlo, sintiendo la fragilidad de los huesos bajo la piel delgada como papel, y algo dentro de él se quebró. Volveremos a vernos, susurró Elena, apretando los dedos de Roberto con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. Hay muchas cosas que necesito contarte, cosas que debí haber dicho hace mucho tiempo, pero que el miedo me obligó a callar. Y así, tan rápido como había aparecido, Elena Vega de Mendoza desapareció por el pasillo del hospital, dejando a Roberto arrodillado en el suelo con más preguntas que respuestas y un corazón que latía con una velocidad alarmante. El doctor Alejandro aprovechó ese momento para acercarse. Roberto, dijo con voz cuidadosamente neutral, intentando no revelar la tormenta de emociones que rugía dentro de él. Necesito que vuelvas a tu habitación. Tenemos que hablar sobre tu tratamiento y sobre algunas cosas que he descubierto en tus análisis. Roberto se levantó con dificultad, sus rodillas protestando por el tiempo que había pasado en el suelo frío. Miró al doctor con ojos enrojecidos, todavía procesando el encuentro que acababa de tener. Doctor Vega, dijo lentamente, esa anciana, hay algo en ella que me resulta familiar. No puedo explicarlo, pero siento que la conozco de alguna parte. Alejandro sintió que su corazón se saltaba un latido. El apellido del doctor era Vega. El apellido de la anciana era Vega de Mendoza. Y aunque Vega era un apellido común en México, la coincidencia le resultaba inquietante. Comenzó a preguntarse si había alguna conexión entre su propia familia y la misteriosa mujer que acababa de aparecer en su hospital. Caminaron en silencio hasta la habitación 212. Roberto se sentó en el borde de la cama, todavía perdido en sus pensamientos, mientras Alejandro cerraba la puerta y se preparaba para una conversación que sabía que cambiaría todo. Roberto, comenzó el doctor, sentándose en la silla de visitantes junto a la cama, necesito hacerte algunas preguntas sobre tu familia. Preguntas que pueden parecer extrañas, pero que son importantes para tu tratamiento integral. Roberto lo miró con curiosidad. Mi familia, repitió, como si la palabra fuera un objeto extraño que no supiera cómo manejar. No tengo mucha familia, doctor. Mis padres murieron hace años. No tengo hermanos, no tengo esposa ni hijos. Estoy solo. Alejandro asintió, tomando nota mental de cada palabra. Entiendo, pero me refiero a tu familia extendida. Tus abuelos, tus tíos, primos, cualquier pariente que puedas recordar. Roberto guardó silencio durante un momento, rebuscando en los rincones polvorientos de su memoria. De parte de mi madre, tengo algunos tíos que viven en Guadalajara, pero hace años que no hablo con ellos. Hubo una pelea familiar cuando mis padres murieron.
algo relacionado con la herencia, y perdimos todo contacto. Y de parte de mi padre, Roberto hizo una pausa, su expresión oscureciéndose. De parte de mi padre, no tengo a nadie. Mi abuelo murió cuando mi papá era joven, y mi abuela supuestamente murió en un incendio antes de que yo naciera. Supuestamente, repitió Alejandro, aferrándose a esa palabra como un náufrago a un pedazo de madera flotante. ¿Por qué dices supuestamente? Roberto se encogió de hombros, pero había algo en sus ojos que revelaba una duda que había cargado durante toda su vida. No lo sé, doctor. Es solo que mi padre nunca hablaba de ella. Nunca... Cada vez que yo preguntaba, cambiaba de tema o se ponía furioso. Y mi madre siempre me decía que algunas preguntas no debían hacerse, que algunas respuestas eran demasiado dolorosas para ser escuchadas. Alejandro sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, aunque la imagen que formaban era todavía borrosa e incompleta. Sabía que debía proceder con cautela, que revelar demasiado pronto podría causar un daño irreparable. Pero también sabía que Roberto tenía derecho a conocer la verdad, fuera cual fuera esa verdad. Roberto, dijo finalmente, eligiendo cada palabra con cuidado, la anciana que conociste hoy en el pasillo, su nombre es Elena Vega de Mendoza, y según su expediente médico, ella afirma ser tu abuela paterna. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto miró al doctor como si le hubiera hablado en un idioma extranjero, incapaz de procesar la información que acababa de recibir. Su boca se abrió y cerró varias veces, pero ningún sonido salió de ella. Eso es imposible, logró decir finalmente, su voz apenas un susurro ronco. Mi abuela murió hace más de 30 años. Hubo un incendio, encontraron restos, hubo un funeral. Mi padre estuvo en ese funeral. Alejandro asintió lentamente. Lo sé. He visto los registros. Según todos los documentos oficiales, Elena Vega de Mendoza murió el 15 de marzo de 1993 en un incendio que destruyó su hogar. Pero la mujer que está en la habitación 305 de este hospital tiene documentos de identidad que la acreditan como Elena Vega de Mendoza, nacida el 3 de octubre de 1942 en Saltillo, Coahuila, y sus huellas dactilares. Roberto, sus huellas dactilares coinciden con los registros antiguos que tenemos en el sistema. Roberto sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las paredes de la habitación parecían cerrarse sobre él. El aire se volvía espeso y difícil de respirar. Si lo que el doctor decía era verdad, entonces todo lo que había creído saber sobre su familia era una mentira elaborada y sostenida durante más de 3 décadas. ¿Pero por qué?, murmuró Roberto, más para sí mismo que para el doctor. ¿Por qué fingiría su propia muerte? ¿Por qué abandonaría a su familia? ¿Por qué me dejaría crecer sin conocerla? Alejandro no tenía respuestas. Solo tenía más preguntas, pero sabía que la única persona que podía desentrañar ese misterio estaba a unas pocas habitaciones de distancia, comiendo una manzana que le había regalado su nieto, sin saber quién era realmente. La noche cayó sobre el Hospital San Rafael como un manto pesado que sofocaba toda esperanza. Roberto no había podido dormir ni un solo minuto desde que el doctor Alejandro le había revelado la verdad sobre la anciana del pasillo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Elena. Esos ojos hundidos pero brillantes que parecían contener todos los secretos del universo. Y cada vez que intentaba encontrar sentido a la situación, su mente se estrellaba contra un muro de preguntas sin respuesta. Las luces fluorescentes del pasillo se filtraban por debajo de la puerta, proyectando sombras danzantes en las paredes de la habitación. El pitido constante del monitor cardíaco marcaba el ritmo de sus pensamientos. Cada bip, un recordatorio de que su
su corazón seguía latiendo, a pesar de sentirse completamente muerto por dentro. 32 años. Su supuesta abuela había estado viva durante 32 años, mientras él crecía, creyendo que era huérfano de toda familia paterna. Roberto recordó las noches de su infancia cuando se sentaba junto a la ventana de su cuarto, mirando las estrellas y preguntándose cómo habría sido tener una abuela que le contara cuentos antes de dormir. Recordó los cumpleaños solitarios, las navidades, donde el único regalo de sus abuelos paternos era una ausencia que pesaba más que cualquier presente envuelto en papel brillante. Recordó las mentiras de su padre, esas evasivas constantes, cada vez que Roberto preguntaba por la familia que nunca conoció. Y ahora descubría que todo había sido una farsa, una elaborada obra de teatro donde él había sido el único espectador ignorante de la trama real. A las 3 de la madrugada, cuando el hospital estaba sumido en ese silencio peculiar que solo existe en los lugares donde la vida y la muerte danzan constantemente, Roberto tomó una decisión. Se levantó de la cama con movimientos lentos y deliberados, ignorando el dolor que todavía punzaba en su abdomen operado. Necesitaba respuestas. Necesitaba mirar a Elena a los ojos y preguntarle directamente por qué había abandonado a su familia, por qué lo había abandonado a él. El pasillo estaba desierto, excepto por una enfermera que dormitaba en el puesto de control, su cabeza inclinada sobre un libro de crucigrama a medio terminar. Roberto caminó descalzo sobre el linóleo frío, sus pies produciendo un susurro apenas audible con cada paso. La habitación 305 estaba al final del corredor, separada del resto por una puerta que parecía guardar más que a una simple paciente anciana. Cuando llegó frente a la puerta, Roberto dudó. Su mano se quedó suspendida en el aire, incapaz de tocar la madera que los separaba de la verdad. ¿Qué le diría? ¿Cómo comenzaría esa conversación? Hola, soy el nieto que nunca conociste, porque decidiste fingir tu muerte y desaparecer de nuestras vidas. ¿Qué tal el clima? Un sonido lo sacó de sus pensamientos. Era un sollozo, débil, ahogado, pero inconfundible. Venía del otro lado de la puerta, de la habitación donde Elena Vega de Mendoza pasaba sus noches en soledad. Roberto sintió que su corazón se estrujaba al escuchar ese llanto, ese dolor tan profundo que atravesaba paredes y llegaba hasta su alma. Sin pensarlo más, empujó la puerta suavemente. La habitación estaba iluminada únicamente por la luz de la luna que entraba por la ventana, bañando todo en un resplandor plateado que parecía sacado de un sueño. Elena estaba sentada en la cama, su figura pequeña y frágil temblando con cada sollozo. Entre sus manos arrugadas sostenía una fotografía que Roberto no podía ver desde donde estaba. Elena levantó la vista cuando escuchó la puerta abrirse. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas, se encontraron con los de Roberto, y en ese momento algo cambió en el aire. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el universo entero contuviera la respiración, esperando ver qué sucedería a continuación. Sabía que vendrías, dijo Elena con voz temblorosa pero serena. Lo supe desde el momento en que me diste esa manzana en el pasillo. Reconocería esos ojos en cualquier parte. Son los ojos de mi hijo. Son los ojos de tu padre. Roberto se acercó lentamente, como quien se aproxima a un animal herido que podría huir en cualquier momento. Se sentó en la silla junto a la cama de Elena, tan cerca que podía ver cada arruga de su rostro, cada marca que el tiempo había dejado en su piel. Y entonces vio la fotografía que la anciana sostenía entre sus manos. Era una foto antigua, descolorida por los años, pero todavía reconocible. En ella aparecía un hombre joven, de no más de 25 años, con una sonrisa brillante y ojos llenos de esperanza. Roberto sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Era su padre en su juventud, antes de que la vida lo endureciera, antes de que la amargura se instalara permanentemente en su expresión. Es la única foto que pude llevarme cuando me fui, explicó Elena, acariciando la imagen con una ternura infinita. La única prueba de que alguna vez tuve una familia, de que alguna vez fui madre. Roberto tragó saliva
intentando encontrar las palabras adecuadas. ¿Por qué? Fue lo único que logró decir, su voz apenas un susurro ronco. ¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué fingiste tu muerte? ¿Por qué? Elena cerró los ojos y cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de un dolor tan antiguo que parecía anterior al tiempo mismo. No fue un abandono, mijo. Fue un sacrificio, el sacrificio más grande que una madre puede hacer por su hijo. Roberto negó con la cabeza, incapaz de aceptar esa explicación. ¿Qué clase de sacrificio requiere que finjas tu propia muerte? ¿Qué podría ser tan terrible como para hacerle eso a tu familia? Elena guardó silencio durante un momento que pareció eterno. Sus manos temblaban más que antes, y Roberto notó que las lágrimas habían comenzado a rodar nuevamente por sus mejillas. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible, como si las palabras le costaran un esfuerzo sobrehumano. Tu abuelo, comenzó, eligiendo cada palabra con cuidado. Mi esposo, Aurelio, no era el hombre que todos creían que era. Para el mundo exterior, era un empresario respetable, un pilar de la comunidad, un esposo devoto y un padre ejemplar. Pero dentro de las paredes de nuestra casa, era un monstruo. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había escuchado historias sobre su abuelo paterno, siempre positivas, siempre llenas de admiración. Su padre lo describía como un hombre trabajador que había construido un pequeño imperio desde la nada. Nunca, ni una sola vez, había mencionado nada negativo sobre él. Elena continuó hablando, su voz ganando fuerza a medida que los recuerdos salían a la superficie. Aurelio estaba involucrado con gente peligrosa, narcotraficantes, políticos corruptos, empresarios sin escrúpulos. Lavaba dinero a través de sus negocios y yo fui lo suficientemente tonta como para no darme cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Roberto escuchaba en silencio, cada palabra cayendo sobre él como piedras que lo hundían más y más en un océano de revelaciones perturbadoras. La imagen de su familia, esa imagen cuidadosamente construida durante toda su vida, se desmoronaba frente a sus ojos como un castillo de arena arrasado por las olas. Cuando descubrí la verdad, continuó Elena, cometí el error de enfrentarlo. Le dije que lo dejaría, que me llevaría a nuestro hijo y desaparecería. Y él, Elena hizo una pausa, su cuerpo entero temblando con el recuerdo. Él me dijo que si alguna vez intentaba dejarlo, si alguna vez abría la boca sobre lo que sabía, mataría a nuestro hijo frente a mis ojos antes de matarme a mí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como fantasmas que se negaban a desvanecerse. Roberto sintió náuseas, su estómago revuelto por la imagen que las palabras de Elena habían pintado en su mente. Su abuelo. Su propio abuelo había sido un criminal, un hombre capaz de amenazar con matar a su propio hijo. Viví aterrorizada durante años, siguió Elena, su voz ahora más firme, como si contar la historia le diera fuerzas en lugar de quitárselas. Cada día era una tortura, cada noche una pesadilla de la que no podía despertar. Y entonces, cuando tu padre tenía 20 años, ocurrió algo que lo cambió todo. ¿Qué pasó?, preguntó Roberto, aunque parte de él no estaba seguro de querer saber la respuesta. Elena lo miró directamente a los ojos, y en esa mirada Roberto vio 32 años de culpa, de dolor, de soledad infinita. Tu abuelo descubrió que yo había estado guardando evidencia de sus crímenes, documentos, fotografías, grabaciones, pruebas suficientes para enviarlo a prisión por el resto de su vida. Roberto contuvo la respiración, anticipando lo que vendría a continuación. Él decidió que tenía que deshacerse de mí, concluyó Elena, su voz apenas un susurro. Pero alguien me advirtió antes de que pudiera actuar, alguien que trabajaba para él, pero que todavía tenía algo de humanidad en su corazón. Me dijo que la única manera de sobrevivir era desaparecer, fingir mi muerte, dejar todo atrás, incluyendo a mi hijo, incluyendo la posibilidad de conocer algún día a mis nietos. Y lo hiciste, dijo Roberto,
no como pregunta sino como afirmación. Dejaste todo para salvar tu vida. Elena asintió lentamente, las lágrimas cayendo libremente por su rostro. Dejé todo para salvar mi vida y para proteger a tu padre, porque mientras Aurelio creyera que yo estaba muerta, no tendría razón para hacerle daño a su hijo. Mi muerte fue el precio que pagué para que tu padre pudiera vivir. Roberto permanecía inmóvil en la silla junto a la cama de Elena, procesando cada palabra que acababa de escuchar. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias que luchaban por dominar su corazón. Rabia por los años perdidos, tristeza por el sufrimiento de esa mujer frágil, confusión ante una historia que parecía sacada de una telenovela, pero que era terriblemente real. Y debajo de todo eso, enterrado bajo capas de dolor acumulado, había algo que Roberto no esperaba sentir: compasión. La anciana frente a él había sacrificado todo por amor. Había renunciado a su identidad, a su familia, a la posibilidad de ver crecer a su hijo y conocer a sus nietos, solo para mantenerlos a salvo de un monstruo que dormía bajo el mismo techo. ¿Cuántas noches habría pasado Elena llorando en soledad, preguntándose si había tomado la decisión correcta? ¿Cuántos cumpleaños, navidades y momentos importantes se había perdido, sabiendo que su familia la creía muerta y enterrada? Pero mi abuelo murió hace años, dijo Roberto finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Mi padre me contó que tuvo un infarto cuando yo tenía 10 años. Si él ya no estaba, ¿por qué no volviste? ¿Por qué seguiste escondida? Elena suspiró profundamente, como si el peso de 32 años de secretos presionara sobre sus hombros. Tu abuelo murió, sí, pero los hombres con los que hacía negocios no murieron con él. Ellos sabían sobre mí, sabían que yo tenía información que podía destruirlos. Mientras ellos siguieran vivos, yo no podía regresar. Roberto frunció el ceño, tratando de entender la complejidad de la situación. Pero han pasado décadas. Seguramente esos hombres también habrán muerto o habrán sido arrestados. Algunos murieron, confirmó Elena. Otros fueron a prisión, pero siempre quedaba alguien más. Siempre había un nuevo líder que tomaba el lugar del anterior y que conocía los secretos del pasado. El mundo del crimen organizado tiene memoria larga, mijo, muy larga. Roberto se pasó las manos por el rostro, sintiendo el cansancio acumulado de una noche sin dormir y de revelaciones que amenazaban con destruir todo lo que creía saber sobre su vida. Y entonces, ¿por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué apareces en este hospital, en este momento, después de tantos años? Elena extendió su mano y la posó suavemente sobre la de Roberto. El contacto era cálido a pesar de la fragilidad de sus dedos y transmitía una ternura que el hombre no había experimentado en mucho tiempo. Porque me estoy muriendo, respondió con una calma que contrastaba con la gravedad de sus palabras. Cáncer de páncreas. Los doctores dicen que me quedan semanas, quizás días, y no quería irme de este mundo sin conocer a mi nieto, sin pedirle perdón por todos los años que le robé. Las palabras cayeron sobre Roberto como un balde de agua helada. Acababa de encontrar a su abuela, la mujer que había creído muerta toda su vida, y ahora descubría que estaba a punto de perderla de verdad. La ironía era tan cruel que casi le provocaba risa. Una risa amarga que sabía a lágrimas contenidas. No tienes que pedirme perdón, dijo Roberto, sorprendiéndose a sí mismo con sus propias palabras. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir y para proteger a mi padre. Eso no es un crimen, eso es amor. Elena comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez sus lágrimas eran diferentes. Ya no eran lágrimas de dolor o de culpa, sino lágrimas de alivio, de gratitud, de un peso que finalmente comenzaba a levantarse después de décadas de cargar con él. Eres igual que tu padre, susurró entre sollozos. Él también tenía un corazón demasiado grande para este mundo.
Roberto sintió que sus propias lágrimas comenzaban a brotar, rodando por sus mejillas sin que pudiera o quisiera detenerlas. «Cuéntame sobre él», pidió. «Cuéntame sobre mi padre cuando era joven. Cuéntame las cosas que él nunca me contó». Y así, en la penumbra de esa habitación de hospital, con la luna como único testigo, Elena comenzó a relatar historias de un pasado que Roberto nunca había conocido. Le habló de cómo su padre había sido un niño curioso y travieso, siempre metido en problemas, pero siempre con una sonrisa que derretía cualquier enojo. Le habló de sus sueños de convertirse en ingeniero, de sus primeros amores, de las noches que pasaban juntos mirando las estrellas, mientras ella le contaba cuentos inventados sobre constelaciones imaginarias. Cada historia era un regalo, un fragmento de un rompecabezas que Roberto había creído perdido para siempre. Y mientras escuchaba, sentía que algo dentro de él comenzaba a sanar. Algo que había estado roto desde mucho antes de que sus padres murieran en ese accidente automovilístico. El amanecer comenzaba a asomarse por la ventana cuando un sonido los interrumpió. Era el doctor Alejandro Vega, que había entrado silenciosamente en la habitación y los observaba desde el umbral con una expresión indescifrable en el rostro. Roberto se levantó inmediatamente, sintiendo como si lo hubieran atrapado haciendo algo indebido. Doctor Vega comenzó a explicar. «Yo solo quería...» Alejandro levantó una mano, interrumpiéndolo. «No tienes que explicar nada, Roberto. Entiendo perfectamente por qué estás aquí. De hecho, yo también tengo preguntas que necesitan respuestas». El doctor se acercó a la cama de Elena, y Roberto notó que había algo diferente en su manera de mirar a la anciana. Ya no era la mirada profesional y distante de un médico hacia su paciente. Era algo más personal, más intenso, como si Alejandro también tuviera una conexión con esa mujer que iba más allá de lo médico. «Señora Vega», dijo Alejandro con voz controlada, «anoche estuve investigando. Revisé registros antiguos, archivos que no había tocado en años, y encontré algo que necesito que me explique». Elena lo miró con ojos cansados pero alertas. «¿Qué encontraste, hijo?». La palabra hijo hizo que Roberto se tensara. Había algo en la manera en que Elena la había pronunciado, algo que sugería más que una simple expresión cariñosa hacia alguien más joven. Alejandro también pareció notar el peso de esa palabra, porque su expresión se endureció ligeramente. «Encontré una fotografía», respondió el doctor, sacando su teléfono y mostrando una imagen en la pantalla. Era una foto antigua, escaneada de algún álbum familiar, donde aparecía una mujer joven con un bebé en brazos. La mujer era indudablemente Elena, décadas más joven, pero con los mismos ojos inconfundibles. «Y el bebé, ese bebé soy yo», dijo Alejandro, su voz temblando por primera vez desde que Roberto lo conocía. «Mi madre siempre me dijo que esta foto fue tomada por una amiga de la familia, una mujer llamada Elena, que había muerto en un incendio antes de que yo tuviera edad para recordarla». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Roberto miraba alternativamente a Elena y a Alejandro, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. La anciana había cerrado los ojos y sus labios se movían silenciosamente, como si estuviera rezando o preparándose para otra revelación. «Tu madre era mi hermana», dijo Elena finalmente, abriendo los ojos y enfrentando la mirada de Alejandro. «Mi hermana menor, Catalina. Cuando fingí mi muerte, ella fue la única persona que supo la verdad. Ella me ayudó a escapar, me dio dinero, me consiguió documentos falsos, y a cambio le hice prometer que nunca le contaría a nadie, ni siquiera a su propio hijo». Alejandro retrocedió un paso, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Eso significa que tú eres mi tía. Y Roberto y yo somos primos», completó Elena, una sonrisa triste curvando sus labios. «Ustedes dos son primos, los hijos de dos hermanas, que el destino separó pero que la vida ha vuelto a unir en este hospital». En este momento, Roberto sintió que las rodillas le fallaban. Se dejó caer nuevamente en la silla, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. El doctor que lo había tratado durante semanas, el hombre que había descubierto el secreto de Elena,
Era su primo. Tenía familia. Después de años de creer que estaba completamente solo en el mundo, descubría que tenía una abuela moribunda y un primo que había estado frente a él todo el tiempo sin que ninguno de los dos lo supiera. Alejandro también parecía abrumado. Se apoyó contra la pared, pasándose las manos por el cabello en un gesto de frustración y confusión. Mi madre murió hace 5 años, dijo con voz entrecortada. Murió sin decirme nada de esto. Murió guardando tu secreto. Elena asintió, las lágrimas volviendo a brotar de sus ojos. Tu madre fue la persona más leal que he conocido. Guardó mi secreto hasta la tumba, tal como me lo prometió. Pero ahora que yo también estoy a punto de morir, sentí que era hora de que la verdad saliera a la luz. Ustedes merecen saber quiénes son realmente. Las horas que siguieron a la revelación fueron un torbellino de emociones que ninguno de los 3 presentes sabía cómo manejar. El sol de la mañana entraba ahora con fuerza por la ventana de la habitación 305, bañando la escena con una luz dorada que contrastaba cruelmente con la oscuridad de los secretos que acababan de salir a la superficie. Roberto y Alejandro permanecían en silencio, cada uno procesando a su manera la noticia de que compartían sangre, de que eran familia en un mundo donde ambos habían creído estar solos. El doctor Fernando Castillo apareció en la puerta poco después de las 8 de la mañana, buscando a su colega para la ronda matutina de pacientes. Se detuvo en seco al ver la escena. Alejandro apoyado contra la pared con expresión perdida. Roberto sentado junto a la cama de una anciana que lloraba silenciosamente y un aire tan denso de tensión emocional que parecía difícil de respirar. Alejandro, llamó Fernando con cautela. Todo está bien aquí. ¿Necesitas algo? Alejandro levantó la vista y Fernando vio algo que nunca había visto en los ojos de su amigo durante los 20 años que llevaban trabajando juntos. Vulnerabilidad absoluta. El doctor que siempre mantenía la compostura, que nunca dejaba que sus emociones interfirieran con su trabajo. Ahora parecía un niño perdido buscando respuestas que nadie podía darle. Necesito un momento, respondió Alejandro con voz ronca. Cubre mis pacientes esta mañana, por favor. Hay algo personal que debo resolver. Fernando asintió sin hacer más preguntas. Los buenos amigos saben cuándo es momento de preguntar y cuándo es momento de simplemente apoyar en silencio. Se retiró cerrando la puerta suavemente, dejando a los 3 familiares reunidos en esa burbuja de revelaciones y emociones contenidas. Elena fue la primera en romper el silencio que había vuelto a instalarse. Sé que tienen muchas preguntas, dijo con voz cansada pero determinada, y sé que merecen respuestas, pero antes de continuar, necesito que entiendan algo. Todo lo que hice, cada decisión que tomé, fue pensando en proteger a las personas que amaba. Pueden juzgarme, pueden odiarme si lo desean, pero nunca duden de que mi amor por esta familia fue real. Roberto se inclinó hacia adelante, tomando la mano de su abuela entre las suyas. No te odiamos, abuela, dijo, probando esa palabra en sus labios por primera vez en su vida. No podríamos odiarte. Estamos confundidos. Sí, abrumados. Definitivamente. Pero no te odiamos. Alejandro se separó de la pared y se acercó lentamente a la cama. Su entrenamiento médico le decía que debía mantener distancia profesional, pero su corazón le gritaba que esa mujer era su familia, la hermana de su madre, un vínculo de sangre que había ignorado durante toda su vida. Necesito saber más, dijo finalmente, sentándose en el borde de la cama junto a Roberto. Necesito saber todo. ¿Por qué mi madre nunca me dijo nada? ¿Por qué guardó tu secreto incluso cuando ya no había peligro? Elena sonrió tristemente. Tu madre era la persona más leal que he conocido, pero también era la más temerosa. Cuando la ayudé a entender la magnitud del peligro que representaba Aurelio y sus socios, quedó tan traumatizada que nunca pudo superar ese miedo. Incluso después de que Aurelio murió, incluso después de que muchos de sus cómplices fueron arrestados o fallecieron, Catalina seguía convencida de que alguien vendría a buscarnos. Ese miedo la acompañó hasta la tumba. Alejandro recordó a su madre, esa mujer dulce pero perpetuamente ansiosa que siempre parecía estar mirando por encima del hombro, como si esperara que algún peligro invisible la alcanzara. De niño,
Había atribuido su nerviosismo a su personalidad, pero ahora entendía que era algo mucho más profundo. Su madre había vivido con el peso de un secreto terrible, un secreto que la había consumido lentamente durante décadas. ¿Y mi padre?, preguntó Roberto, cambiando el rumbo de la conversación. Mi padre sabía que estabas viva. Sabía la verdad sobre su propio padre. Elena negó con la cabeza y una sombra de dolor cruzó su rostro. Tu padre nunca supo que yo seguía viva. Para él, mi muerte fue real. Asistió al funeral, lloró sobre mi tumba vacía y cargó con ese dolor durante el resto de su vida. Fue la decisión más difícil que tuve que tomar, pero era necesaria. Tu padre era demasiado honesto, demasiado transparente. Si hubiera sabido la verdad, tarde o temprano habría cometido un error que nos habría puesto a todos en peligro. Roberto sintió una punzada de dolor al imaginar a su padre llorando por una madre que en realidad estaba viva y escondida en algún lugar del mundo. Cuánto sufrimiento innecesario, cuántas lágrimas derramadas por una mentira que, aunque bien intencionada, había dejado cicatrices profundas en el corazón de su padre. Pero él descubrió la verdad sobre Aurelio. ¿Verdad?, continuó Roberto, recordando fragmentos de conversaciones que había escuchado cuando era niño. Recuerdo que una vez, poco antes de morir, mi padre mencionó algo sobre secretos oscuros en la familia. Mi madre lo calló inmediatamente, pero vi el terror en sus ojos. Elena asintió lentamente. Tu padre descubrió parte de la verdad años después de mi supuesta muerte. Encontró documentos, registros financieros, pruebas de los negocios ilegales de Aurelio. Pero para entonces, tu abuelo ya había muerto y tu padre decidió que era mejor enterrar esos secretos junto con él. No quería manchar la memoria de su padre. No quería que tú crecieras sabiendo que venías de una familia de criminales. La ironía no escapó a ninguno de los presentes. El padre de Roberto había intentado proteger a su hijo de la verdad, exactamente como Elena había intentado proteger a su familia décadas antes. Era un patrón de secretos y mentiras bien intencionadas que se había perpetuado a través de generaciones, dejando un rastro de dolor y confusión a su paso. ¿Y ahora qué?, preguntó Alejandro, vocalizando la pregunta que todos tenían en mente. ¿Qué hacemos con toda esta información? ¿Qué pasa ahora que sabemos la verdad? Elena miró a sus dos sobrinos, porque técnicamente Alejandro era su sobrino, aunque Roberto fuera su nieto, con ojos llenos de amor y de una tristeza infinita. Ahora viven, respondió simplemente. Viven sabiendo que tienen familia, que no están solos en este mundo. Viven honrando la memoria de los que ya no están y cuidando a los que todavía quedan. Pero tú estás enferma, dijo Roberto, sintiendo que las lágrimas volvían a acumularse en sus ojos. Dijiste que te quedan semanas, quizás días. Acabo de encontrarte y ya te estoy perdiendo. Elena apretó la mano de Roberto con una fuerza sorprendente. La muerte no es el final, mijo. Es simplemente un cambio de forma. Yo estaré con ustedes siempre, en cada recuerdo, en cada historia que cuenten sobre mí, en cada momento en que sientan que no están solos, aunque el mundo parezca vacío. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Era una enfermera que venía a tomar los signos vitales de Elena, ajena al drama familiar que se desarrollaba en esa habitación. Roberto y Alejandro se apartaron para dejarla trabajar y por un momento la rutina del hospital pareció devolver cierta normalidad a la situación. Pero Roberto sabía que nada volvería a ser normal. Su vida había cambiado para siempre en el momento en que decidió compartir su manzana con una anciana desconocida en el pasillo del hospital. Un simple gesto de bondad había desencadenado una avalancha de revelaciones que había destruido todo lo que creía saber sobre su familia y sobre sí mismo. Mientras la enfermera anotaba los datos en su tableta, Alejandro se acercó a Roberto y le habló en voz baja. Necesito revisar algo en los archivos del hospital, dijo con tono urgente. Hay algo que no cuadra en todo esto, algo que mi instinto médico me dice que debemos investigar. Roberto lo miró con curiosidad. ¿Qué cosa? Alejandro miró hacia Elena, asegurándose de que la anciana no pudiera escucharlos. El cáncer de páncreas, explicó. Es una enfermedad devastadora.
Es cierto, pero los síntomas que Elena presenta no son del todo consistentes con el diagnóstico que aparece en su expediente. Y hay otra cosa. Los registros muestran que ella fue transferida aquí desde otro hospital hace apenas 3 días, justo antes de que Roberto y yo comenzáramos a trabajar juntos en su caso. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Roberto, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Alejandro lo miró directamente a los ojos, y en su mirada había una mezcla de sospecha y preocupación. Estoy sugiriendo que quizás la aparición de Elena en este hospital, en este momento, justo cuando ambos estamos aquí, no sea una coincidencia. Estoy sugiriendo que alguien orquestó este encuentro, y necesito averiguar quién ¿y por qué? Las palabras de Alejandro quedaron suspendidas en el aire como una advertencia ominosa que Roberto no podía ignorar. La posibilidad de que su encuentro con Elena hubiera sido orquestado por alguien más añadía una capa de misterio a una situación que ya era suficientemente complicada. ¿Quién podría tener interés en reunir a una familia que había estado separada durante más de 3 décadas? Y más importante aún, ¿con qué propósito? Alejandro se disculpó con Elena alegando que tenía que atender asuntos médicos urgentes, aunque la verdadera razón era investigar las sospechas que acababan de surgir en su mente. Roberto decidió quedarse con su abuela, aprovechando cada minuto que pudiera pasar con ella antes de que la enfermedad se la arrebatara. Pero mientras sostenía la mano de Elena y escuchaba más historias sobre su padre, una parte de su cerebro no podía dejar de darle vueltas a las palabras de su recién descubierto primo. En el archivo central del hospital, Alejandro revisaba febrilmente los documentos de transferencia de Elena. Su instinto médico, afinado por 2 décadas de experiencia, le decía que algo no cuadraba. Los pacientes con cáncer de páncreas avanzado no eran transferidos a otros hospitales sin una razón médica específica. Y según los registros, Elena había llegado desde una clínica privada en la Ciudad de México, a más de 900 kilómetros de distancia. El expediente de transferencia estaba firmado por un médico cuyo nombre Alejandro no reconocía, Dr. Mauricio Salazar. Una búsqueda rápida en el Registro Nacional de Médicos reveló que ese nombre no existía en ninguna base de datos oficial. Era un fantasma, una identidad falsa, que alguien había utilizado para mover a Elena de un hospital a otro sin dejar rastros reales. Fernando apareció en la puerta del archivo, sorprendido de encontrar a su colega rodeado de papeles y carpetas. ¿Qué demonios está pasando, Alejandro?, preguntó con genuina preocupación. Llevas horas aquí encerrado. Los pacientes preguntan por ti y la administración está empezando a hacer preguntas. Alejandro levantó la vista y Fernando vio en sus ojos una determinación feroz que rara vez había presenciado. Necesito que me ayudes con algo, dijo mientras le entregaba una carpeta llena de documentos. Necesito que uses tus contactos en otros hospitales para verificar si esta clínica en la Ciudad de México realmente existe y si alguna vez trataron a una paciente llamada Elena Vega de Mendoza. Fernando tomó la carpeta y la hojeó rápidamente, su expresión pasando de la confusión a la preocupación. Esto tiene que ver con la anciana del pasillo, ¿verdad? La que Roberto estaba alimentando ayer por la mañana. Alejandro asintió. Esa anciana es mi tía, Fernando, la hermana de mi madre que supuestamente murió hace 32 años. Y también es la abuela de Roberto. Somos primos. Tenemos la misma sangre corriendo por nuestras venas y ninguno de los dos lo sabía hasta esta mañana. Fernando se dejó caer en una silla cercana, procesando la información que acababa de recibir. En todos sus años de amistad con Alejandro, nunca había escuchado nada sobre una tía desaparecida o sobre secretos familiares de esa magnitud. Era como si de pronto estuviera conociendo a una persona completamente diferente. ¿Por qué nunca me contaste nada de esto?, preguntó Fernando, aunque inmediatamente se arrepintió de la pregunta al darse cuenta de que Alejandro
Tampoco había sabido nada hasta hace pocas horas. Porque yo tampoco lo sabía, respondió Alejandro con amargura. Mi madre se llevó este secreto a la tumba. 32 años de mentiras, Fernando. 32 años creyendo que mi familia era pequeña y simple, cuando en realidad había todo un mundo de secretos y conspiraciones que me habían ocultado deliberadamente. Fernando guardó silencio por un momento, absorbiendo la gravedad de la situación. ¿Y crees que alguien orquestó el encuentro de Elena con ustedes?, dijo finalmente. ¿Crees que su aparición en este hospital no fue casualidad? Alejandro golpeó la mesa con frustración. Mira los datos, Fernán. El médico que firmó su transferencia no existe. La clínica de origen no aparece en ningún registro oficial. Elena fue colocada específicamente en el piso donde yo trabajo, en una habitación cercana a donde Roberto está internado, y su enfermero, el que la dejó sola en el pasillo justo frente a la puerta de Roberto, renunció esta mañana sin dar explicaciones. Todo esto apesta a manipulación. ¿Pero quién tendría motivos para hacer algo así?, preguntó Fernando, intentando encontrar lógica en medio del caos. ¿Quién se beneficiaría de reunir a tu familia después de tantos años? Esa era la pregunta del millón. Alejandro había estado dándole vueltas durante horas sin encontrar una respuesta satisfactoria. Elena había mencionado que su esposo, el abuelo de Roberto, estaba involucrado con narcotraficantes y criminales de alto nivel. Era posible que alguno de esos viejos enemigos todavía tuviera cuentas pendientes con la familia, pero después de más de 3 décadas, ¿qué sentido tendría? Mientras Alejandro y Fernando discutían las posibilidades en el archivo, algo muy diferente estaba sucediendo en la habitación 305. Elena había pedido a Roberto que la ayudara a sentarse más erguida en la cama, y cuando él se inclinó para acomodar las almohadas, la anciana le susurró algo al oído que hizo que su sangre se helara. «No estamos solos, mijo», susurró Elena con urgencia. «Hay alguien en este hospital que nos está vigilando, alguien que quiere algo de nosotros, aunque todavía no sé qué». Roberto se apartó ligeramente, mirando a su abuela con una mezcla de confusión y alarma. «¿De qué estás hablando, abuela? ¿Quién nos está vigilando?». Elena miró hacia la puerta, asegurándose de que nadie pudiera escucharlos. «Cuando me trajeron aquí, no vine sola. Había un hombre que me acompañaba, un hombre que decía ser mi cuidador, pero que yo nunca había visto antes en mi vida. Él fue quien arregló mi transferencia, quien eligió este hospital específicamente, quien me colocó en esta habitación. Y antes de desaparecer, me dijo algo que no he podido sacarme de la cabeza». «¿Qué te dijo?», preguntó Roberto, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Elena cerró los ojos, recordando las palabras exactas que ese misterioso hombre había pronunciado. Dijo que era hora de que las deudas del pasado fueran saldadas. Dijo que los pecados de Aurelio no murieron con él y que alguien tendría que pagar por ellos. Y dijo que me habían mantenido viva todos estos años por una razón que pronto se revelaría. Roberto sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La historia que había creído entender se volvía cada vez más compleja y amenazadora. Su abuela no solo había fingido su muerte para escapar de un esposo criminal, sino que aparentemente había sido mantenida como una especie de rehén invisible durante más de 3 décadas, vigilada y controlada por fuerzas que ella misma no comprendía del todo. «Tenemos que decirle a Alejandro», dijo Roberto, levantándose de la silla con urgencia. «Él está investigando tu transferencia. Si hay alguien detrás de todo esto, necesitamos saberlo». Elena asintió, pero tomó la mano de Roberto antes de que pudiera marcharse. «Ten cuidado, mijo. Quien sea que esté haciendo esto tiene recursos y paciencia. Ha esperado más de 30 años para hacer su movimiento. No es alguien que actúe impulsivamente y eso lo hace extremadamente peligroso». Roberto asintió, sintiendo el peso de esa advertencia sobre sus hombros. Salió de la habitación y comenzó a caminar rápidamente hacia el archivo del hospital, donde esperaba encontrar a Alejandro. Pero a mitad del pasillo se detuvo en seco. Frente a él, bloqueando su camino, había un hombre que no había visto nunca antes. Era alto,
de unos 60 años, con cabello canoso perfectamente peinado y un traje oscuro que parecía costar más que todo lo que Roberto poseía. Pero lo que más llamó su atención fueron sus ojos. Eran ojos fríos, calculadores, que lo miraban con una intensidad que hacía que Roberto se sintiera como un insecto bajo un microscopio. «Roberto Mendoza», dijo el hombre con voz suave pero autoritaria, «finalmente nos conocemos. He esperado mucho tiempo para este momento». Roberto retrocedió instintivamente, su cuerpo reconociendo el peligro antes que su mente. «¿Quién es usted?», preguntó, odiando el temblor que detectó en su propia voz. «¿Qué quiere de mí?». El hombre sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mi nombre es Damián Vega», respondió, y esas dos palabras cayeron sobre Roberto como un martillo. «Soy el hermano menor de tu abuelo Aurelio, y he venido a reclamar lo que por derecho me pertenece». El nombre golpeó a Roberto como un puñetazo en el estómago. Damián Vega, el hermano de su abuelo, un tío abuelo cuya existencia jamás había sido mencionada en ninguna conversación familiar, en ninguna fotografía, en ningún recuerdo transmitido de generación en generación. Era como si ese hombre hubiera sido borrado deliberadamente de la historia de los Vega, convertido en un fantasma que ahora se materializaba frente a él, con una sonrisa que prometía problemas. «Veo la confusión en tus ojos», dijo Damián con tono condescendiente, dando un paso hacia Roberto que hizo que éste retrocediera instintivamente. «No me sorprende. Mi querido hermano Aurelio se aseguró de que nadie supiera de mi existencia. Me convirtió en el secreto más oscuro de la familia, más oscuro incluso que sus negocios con los carteles y los políticos corruptos». Roberto intentó mantener la compostura, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que Damián podía escucharlo. «¿Por qué?», logró preguntar. «¿Por qué lo borraría de la familia?». La sonrisa de Damián se amplió, pero sus ojos permanecieron fríos como témpanos de hielo. «Porque yo era el heredero legítimo, Roberto. Yo era el primogénito, el que debería haber heredado todo el imperio que mi padre construyó. Pero Aurelio era ambicioso y despiadado. Cuando tenía 18 años, falsificó documentos para hacerme pasar por muerto y reclamó todo para sí mismo. Me dejó en la calle, sin nada, mientras él se quedaba con las empresas, las propiedades, el dinero, todo». Roberto procesaba cada palabra, intentando reconciliar esta nueva información con todo lo que había aprendido en las últimas 24 horas. Su abuelo Aurelio no solo había sido un criminal involucrado con narcotraficantes, sino que también había traicionado a su propio hermano, robándole su herencia y borrándolo de la existencia. El árbol genealógico de los Vega estaba podrido hasta las raíces. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó Roberto, encontrando finalmente algo de fuerza en su voz. «Eso fue hace décadas. Aurelio está muerto. Mi padre está muerto. ¿Qué puede querer de mí?». Damián se acercó aún más, y Roberto pudo oler su colonia cara mezclada con algo más, algo metálico y amenazante. «Quiero justicia», respondió el anciano. «Quiero lo que me fue robado. Y resulta que tú, querido sobrino nieto, eres el único heredero vivo de Aurelio. Todo lo que él construyó, todo lo que me quitó, ahora te pertenece legalmente a ti». Roberto casi se habría reído si la situación no fuera tan aterradora. «Yo no tengo nada», dijo con amargura. «Soy un hombre obeso sin trabajo, sin familia, internado en un hospital público porque no puedo pagar uno privado. Si Aurelio dejó alguna fortuna, créame que nunca llegó a mis manos». Damián negó con la cabeza lentamente, como un profesor decepcionado con un estudiante particularmente lento. «Ahí es donde te equivocas, Roberto. Aurelio era muchas cosas, pero no era estúpido. Sabía que sus negocios ilegales eventualmente lo alcanzarían, así que escondió su verdadera fortuna en lugares donde nadie pudiera encontrarla. Cuentas bancarias en Suiza, propiedades en el Caribe, inversiones en empresas fantasma alrededor del mundo. Y todo eso, absolutamente todo, está registrado a nombre de su único nieto legítimo». Las palabras tardaron un momento en penetrar la mente de Roberto. Estaba diciendo que él, el hombre que apenas podía pagar sus
cuentas médicas, era secretamente millonario. Era absurdo, era imposible. Y sin embargo, algo en la expresión de Damián le decía que estaba diciendo la verdad. Nunca supe nada de eso, murmuró Roberto, más para sí mismo que para Damián. Nadie me dijo nada. Por supuesto que no, respondió Damián. Tu padre tampoco lo sabía. Aurelio se aseguró de que el secreto muriera con él, dejando instrucciones para que la información solo fuera revelada a su nieto cuando cumpliera 40 años. Pero yo tengo mis propios contactos, mis propias fuentes. Llevo 30 años rastreando cada centavo que Aurelio escondió y finalmente he encontrado todo. Roberto sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra la pared del pasillo, intentando mantenerse de pie mientras su mundo se desmoronaba y reconstruía simultáneamente. ¿Y Elena?, preguntó de pronto, recordando a su abuela. ¿Qué tiene que ver ella con todo esto? ¿Por qué la trajiste aquí? Damián soltó una carcajada que resonó por el pasillo vacío. Elena fue mi seguro de vida, explicó con satisfacción evidente. Cuando descubrí que seguía viva hace 15 años, supe que eventualmente la necesitaría. Ella es la única persona que conoce todos los secretos de Aurelio, la única que sabe dónde están enterrados los cadáveres, literal y figurativamente. La mantuve vigilada, protegida incluso, esperando el momento adecuado para usarla. Usarla, repitió Roberto con disgusto. Es una anciana enferma. Es mi abuela y es mi cuñada, respondió Damián sin inmutarse. La mujer que estuvo casada con el hombre que me robó todo. No esperes que sienta compasión por ella. La traje aquí porque necesitaba reunir todas las piezas del rompecabezas. Tú, Elena, y algo más que ella tiene escondido y que se ha negado a revelar durante 30 años. Roberto frunció el ceño. ¿Qué cosa? Antes de que Damián pudiera responder, una voz resonó desde el otro extremo del pasillo. Aléjate de él ahora mismo. Era Alejandro. Había salido del archivo cuando escuchó voces elevadas y ahora caminaba hacia ellos con paso decidido, su bata blanca ondeando tras él como una capa. A su lado venía Fernando, igualmente alerta y con el teléfono en la mano, listo para llamar a seguridad. Damián se volvió hacia los recién llegados con expresión divertida. Ah, el doctor Alejandro Vega, otro miembro de esta disfuncional familia que ni siquiera sabe quién es realmente. ¿Sabías que tu abuelo materno trabajó para mi hermano durante años, que fue uno de los contadores que ayudó a lavar millones de dólares del narcotráfico? Alejandro se detuvo en seco, las palabras de Damián penetrando su armadura de profesionalismo médico. Eso es mentira, dijo, aunque su voz carecía de convicción. Es la verdad más pura, respondió Damián con deleite. Tu familia está tan manchada como la de Roberto. Todos ustedes son herederos de criminales, beneficiarios de dinero sucio que pagó sus casas, sus estudios, sus vidas cómodas. La diferencia es que yo soy el único que fue excluido del festín. Fernando dio un paso adelante, colocándose protectoramente entre Damián y sus amigos. Señor, no sé quién es usted ni qué está haciendo aquí, pero este es un hospital. Si no se retira inmediatamente, llamaré a seguridad y a la policía. Damián lo miró con desprecio apenas disimulado. Usted no tiene idea de con quién está tratando, doctor. Tengo contactos en cada nivel del gobierno, en cada cuerpo de seguridad, en cada institución de este país. Puedo hacer que este hospital cierre mañana si me place. Puedo hacer que sus carreras terminen con una llamada telefónica. Así que le sugiero que se mantenga al margen de asuntos que no le conciernen. El silencio que siguió fue tenso, cargado de amenazas implícitas y miedos apenas contenidos. Roberto miraba a Damián con una mezcla de terror y rabia, mientras Alejandro procesaba las revelaciones sobre su propia familia. Fernando era el único que parecía mantener cierta objetividad, aunque incluso él podía sentir que estaba metido en algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Finalmente, Damián se ajustó las solapas de su traje y dio un paso atrás. Volveremos a hablar, Roberto, dijo con tono casual, como si estuviera despidiéndose después de una reunión de negocios. Tienes 24 horas para convencer a Elena de que me entregue lo que escondió hace 32 años. Si no lo haces,
me veré obligado a tomar medidas más drásticas. Y créeme cuando te digo que no quieres saber cuáles son esas medidas. Y con esas palabras ominosas, flotando en el aire, Damián Vega desapareció por el pasillo, dejando tras de sí 3 hombres confundidos, asustados y desesperadamente necesitados de respuestas que solo una anciana moribunda podía proporcionar. Los 3 hombres permanecieron inmóviles en el pasillo durante varios segundos después de que Damián desapareciera, como si el aire mismo hubiera sido envenenado por su presencia. Fernando fue el primero en reaccionar, sacando su teléfono y comenzando a marcar el número de seguridad del hospital, pero Alejandro lo detuvo con un gesto. «No servirá de nada», dijo con voz derrotada. «Si ese hombre tiene la mitad de los contactos que dice tener, llamar a seguridad solo empeorará las cosas. Necesitamos pensar esto con cuidado». Roberto se había deslizado hasta quedar sentado en el suelo, su espalda contra la pared fría del pasillo, su respiración agitada por la adrenalina y el miedo. 24 horas, murmuró. Nos dio 24 horas para entregarle algo que ni siquiera sabemos qué es. Alejandro se arrodilló junto a su primo, un gesto que inconscientemente imitaba el que Roberto había hecho con Elena apenas un día antes. «Entonces tenemos que averiguarlo», dijo con determinación. «Elena es la única que tiene las respuestas. Tenemos que hablar con ella ahora mismo». Los 3 hombres se dirigieron a la habitación 305, sus pasos resonando con urgencia en el linóleo del hospital. Cuando entraron, encontraron a Elena exactamente donde la habían dejado, sentada en su cama con la fotografía de su hijo entre las manos, pero su expresión había cambiado. Ya no había tristeza en sus ojos. Había algo más, algo que Roberto tardó un momento en identificar: determinación. «Lo escuché todo», dijo Elena antes de que ninguno de ellos pudiera hablar. «Las paredes de este hospital son más delgadas de lo que la gente cree. Sé que Damián estuvo aquí, sé lo que les dijo, y sé que es hora de que les cuente la verdad completa». Alejandro cerró la puerta detrás de ellos, mientras Fernando se posicionaba junto a la ventana, vigilando el pasillo a través del pequeño vidrio rectangular. Roberto se sentó en la silla junto a la cama de su abuela, tomando su mano entre las suyas como si ese contacto físico pudiera protegerla de los peligros que se cernían sobre ellos. «Damián dice que escondes algo», comenzó Roberto con voz suave pero urgente. «Algo que él ha estado buscando durante 30 años. ¿Qué es, abuela? ¿Qué es tan importante como para que ese hombre haya esperado tanto tiempo?» Elena suspiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para escalar una montaña imposible. «Cuando descubrí los negocios ilegales de Aurelio», explicó, «no solo encontré documentos financieros, encontré algo mucho más peligroso. Encontré un libro», repitió Alejandro con escepticismo. «Todo esto es por un libro». Elena negó con la cabeza lentamente. «No cualquier libro. Era el registro personal de Aurelio, un diario donde documentaba cada transacción ilegal, cada soborno, cada asesinato que había ordenado o presenciado. Nombres, fechas, cantidades, ubicaciones de cuerpos enterrados. Era una bomba nuclear de información que podía destruir a cientos de personas poderosas en este país y más allá». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Fernando, que hasta ese momento había mantenido cierta distancia emocional de la situación, se volvió hacia Elena con expresión de incredulidad. «Si ese libro existe», dijo lentamente, «y si contiene lo que usted dice que contiene, entonces estamos hablando de algo que podría derribar gobiernos». Elena asintió. «Por eso lo escondí, por eso fingí mi muerte y desaparecí. Por eso he vivido 32 años en las sombras, moviéndome de ciudad en ciudad, de país en país, asegurándome de que nadie pudiera encontrar ni el libro ni a mí». «Pero Damián te encontró», intervino Roberto. «Dijo que te ha estado vigilando durante 15 años». Elena sonrió con amargura. «Damián me encontró, sí, pero nunca encontró el libro. Eso es lo que lo ha mantenido a raya todo este tiempo. Sabe que si me hace daño antes de obtener lo que quiere, perderá para siempre la oportunidad de recuperar lo que considera suyo». Alejandro se pasó las manos por el cabello, intentando procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. «¿Pero por qué quiere el libro?»,
preguntó. ¿Qué gana con tener evidencia de los crímenes de su propio hermano? Porque el libro no solo contiene evidencia de los crímenes de Aurelio, respondió Helena. También contiene evidencia de los crímenes de Damián. Verás, antes de que Aurelio lo traicionara, los dos hermanos eran socios. Construyeron su imperio criminal juntos, manchándose las manos con la misma sangre, compartiendo los mismos secretos oscuros. Cuando Aurelio lo excluyó, Damián logró reinventarse como un empresario legítimo, borrando todo rastro de su pasado criminal. Pero si ese libro saliera a la luz, su fachada se derrumbaría. Roberto comenzaba a entender. Damián no quiere el libro para reclamar su herencia, dijo lentamente. Lo quiere para destruirlo, para asegurarse de que nadie pueda usarlo en su contra. Helena asintió con orgullo, como una maestra satisfecha con un estudiante que finalmente comprende una lección difícil. Exactamente. Damián ha pasado 30 años construyendo un imperio legítimo sobre los cimientos podridos de su pasado criminal. Ahora es uno de los hombres más ricos y poderosos de México. Tiene inversiones en todo el mundo, contactos en los niveles más altos del gobierno, influencia que se extiende a cada rincón de la sociedad. Pero todo eso se vendría abajo si el contenido de ese libro se hiciera público. Fernando intervino desde su puesto junto a la ventana. Entonces la solución es simple. Entreguemos el libro a las autoridades. Dejemos que la justicia se encargue de Damián y de todos los demás que aparecen en esas páginas. Helena lo miró con una mezcla de compasión y tristeza. Si fuera tan simple, hijo, lo habría hecho hace décadas. Pero muchas de las personas mencionadas en ese libro todavía están vivas y en posiciones de poder: jueces, fiscales, políticos, empresarios. Si intento entregar esa información a las autoridades equivocadas, seré silenciada antes de que pueda decir una palabra, y ustedes también. El peso de esas palabras cayó sobre todos los presentes como una losa de plomo. No estaban lidiando solo con un anciano resentido buscando venganza. Estaban en medio de una red de corrupción y crimen que se extendía por décadas y atravesaba los niveles más altos de la sociedad mexicana. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Roberto, sintiendo una desesperación que amenazaba con ahogarlo. Damián nos dio 24 horas. Si no le damos el libro, cumplirá sus amenazas, y si se lo damos, destruirá la única evidencia que podría llevar a la justicia a cientos de criminales. Helena apretó la mano de su nieto con fuerza. «Hay una tercera opción», dijo con voz firme. «Una opción que he estado preparando durante los últimos 15 años, desde que supe que Damián me había encontrado». Todos los ojos se fijaron en la anciana, esperando con anticipación lo que estaba a punto de revelar. Helena miró a cada uno de ellos, evaluando si podía confiar en estos hombres con el secreto más peligroso de su vida. «Hace 15 años», continuó Helena, «cuando supe que Damián me había localizado, hice copias del libro, copias digitales encriptadas que distribuí entre personas de confianza alrededor del mundo, periodistas, activistas, abogados de derechos humanos. Cada uno tiene una parte del rompecabezas y cada uno tiene instrucciones de hacer pública su parte si algo me sucede». Alejandro entendió inmediatamente las implicaciones. «Creaste un seguro de vida», dijo con admiración. «Un mecanismo de destrucción mutua asegurada». «Exacto», confirmó Helena. «Damián sabe que si me hace daño, la información se liberará automáticamente. Eso es lo que me ha mantenido viva todos estos años. Pero ahora, con el cáncer comiéndome por dentro, ese seguro tiene fecha de vencimiento. Damián sabe que cuando muera, tendrá una ventana de oportunidad para encontrar y silenciar a mis contactos antes de que puedan actuar». Roberto sintió que un rayo de esperanza atravesaba la oscuridad. «Pero eso significa que podemos usar esa misma amenaza contra él», dijo con creciente entusiasmo. «Podemos decirle que si no nos deja en paz, liberaremos la información inmediatamente». Helena sonrió, pero era una sonrisa cansada, la sonrisa de alguien que ha jugado este juego durante demasiado tiempo. «Podríamos, mijo, pero eso solo nos compraría tiempo, no una solución». Damián esperaría, planearía,
y eventualmente encontraría la manera de neutralizar la amenaza. Lo que necesitamos es algo más definitivo. Necesitamos terminar esto de una vez por todas. Las palabras de Elena quedaron suspendidas en el aire como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Terminar esto de una vez por todas. Era fácil decirlo, pero Roberto no podía imaginar cómo una anciana moribunda, un paciente obeso en recuperación, un doctor confundido y su colega podrían enfrentarse a un hombre con el poder y los recursos de Damián Vega. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Alejandro, inclinándose hacia adelante con interés renovado. ¿Cuál es tu plan? Elena cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas que parecían provenir de algún lugar más allá de su cuerpo frágil. Damián cree que tiene todas las cartas, comenzó a explicar. Cree que me tiene acorralada, que ustedes son peones indefensos en su juego, pero hay algo que él no sabe, algo que he guardado como mi última carta durante todos estos años. Roberto se inclinó hacia adelante, sintiendo que su corazón latía con anticipación. ¿Qué cosa, abuela? Elena abrió los ojos y los fijó directamente en los de su nieto. El libro original, el verdadero, nunca salió de Monterrey. Cuando fingí mi muerte hace 32 años, todos asumieron que me lo había llevado conmigo, pero la verdad es que lo escondí aquí, en esta misma ciudad, en un lugar donde nadie jamás pensaría en buscar. La revelación provocó una ola de murmullos entre los presentes. Fernando, que hasta ese momento había mantenido cierta distancia emocional, no pudo contener su curiosidad. ¿Dónde?, preguntó. ¿Dónde lo escondió? Elena sonrió con esa sonrisa enigmática que Roberto comenzaba a reconocer como su marca personal. En la tumba de mi madre, respondió simplemente. Catalina y yo lo enterramos junto a su ataúd la noche antes del funeral. Pensamos que era el único lugar donde nadie buscaría, el único lugar que permanecería intocado por décadas. Alejandro procesó la información rápidamente. Su madre, Catalina, había sido cómplice no solo de la huida de Elena, sino también de ocultar evidencia criminal en una tumba familiar. Cada nueva revelación añadía otra capa de complejidad a la historia de su familia, otra verdad incómoda que tendría que reconciliar con sus recuerdos de infancia. Si el libro está en una tumba, intervino Fernando con pragmatismo, entonces solo tenemos que ir a recuperarlo y entregarlo a las autoridades correctas. Debe haber alguien en quien podamos confiar, algún fiscal o periodista que esté fuera del alcance de Damián. Elena negó con la cabeza lentamente. No es tan simple. Damián tiene ojos en todas partes. Si intentamos ir al cementerio, nos seguirán. Si contactamos a cualquier autoridad, él lo sabrá antes de que podamos abrir la boca. Necesitamos ser más inteligentes que él. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Roberto, sintiendo la frustración crecer en su pecho. No podemos quedarnos aquí esperando a que se cumpla el plazo. Tenemos que hacer algo. Elena extendió su mano y acarició suavemente la mejilla de su nieto. Un gesto tan maternal y tierno que Roberto sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Vamos a darle a Damián exactamente lo que quiere, dijo con voz serena. Vamos a entregarle el libro. La confusión fue inmediata y unánime. Los tres hombres miraron a Elena como si hubiera perdido la razón, incapaces de comprender cómo rendirse ante el enemigo podía ser parte de cualquier plan viable. Elena levantó una mano para silenciar las protestas que sabía estaban por venir. Escúchenme antes de juzgar. Hace 15 años, cuando creé las copias digitales del libro, también preparé algo más. Preparé una versión modificada, una versión que contiene toda la información real, pero con algunos añadidos estratégicos. ¿Qué clase de añadidos?, preguntó Alejandro con cautela. Elena sonrió con malicia. Añadí pruebas falsas que implican a Damián en crímenes que nunca cometió. Crímenes tan graves y tan bien documentados que si esa versión del libro llega a las autoridades correctas, Damián pasará el resto de su vida en prisión sin posibilidad de defenderse. Roberto comenzaba a entender. «¿Quieres hacerle creer que tiene el libro original?», dijo lentamente, mientras en realidad le entregas una trampa que lo destruirá. «Exacto», confirmó Elena. «Pero hay más. La versión falsa también contiene un código oculto.
un programa que se activará cuando Damián intente digitalizar o copiar el contenido. Ese programa enviará automáticamente toda la información, incluyendo las pruebas falsas, a cientos de medios de comunicación, agencias gubernamentales y organizaciones internacionales. Damián pensará que está destruyendo la evidencia contra él, cuando en realidad estará firmando su propia sentencia. Fernando soltó un silbido bajo de admiración. Ha estado planeando esto durante 15 años, dijo con respeto genuino. Cada movimiento, cada contingencia, todo calculado con décadas de anticipación. Elena asintió con cansancio. Cuando vives en las sombras durante tanto tiempo, aprendes a pensar varios pasos adelante. Sabía que eventualmente llegaría este momento, el momento en que tendría que enfrentar a Damián cara a cara, y quería estar preparada. El plan era arriesgado, pero tenía una elegancia que Roberto no podía negar. En lugar de luchar contra un enemigo más poderoso, Elena había diseñado una trampa que usaría la propia ambición de Damián en su contra. Era el judo aplicado a la guerra psicológica, usar la fuerza del oponente para derrotarlo. Pero había un problema que nadie se atrevía a mencionar, un elefante en la habitación que Roberto finalmente decidió confrontar. «Abuela», dijo con voz temblorosa, «si Damián descubre el engaño antes de que la trampa se active, te matará, nos matará a todos». Elena tomó la mano de Roberto entre las suyas, sus ojos brillando con una paz que parecía fuera de lugar, dada la gravedad de la situación. «Mijo», respondió suavemente, «me estoy muriendo de todos modos. El cáncer me dará semanas, quizás días. Pero si puedo usar ese tiempo para proteger a mi familia, para asegurarme de que ustedes tengan un futuro libre de la sombra de Damián, entonces mi muerte tendrá significado». Las lágrimas que Roberto había estado conteniendo finalmente se desbordaron, rodando por sus mejillas sin que él intentara detenerlas. «No quiero perderte», susurró. «Acabo de encontrarte. No es justo. La vida rara vez es justa», respondió Elena con ternura. «Pero a veces nos da segundas oportunidades. Yo tuve la oportunidad de conocerte, de ver al hombre maravilloso en que te has convertido, a pesar de todo lo que la vida te ha quitado. Eso es más de lo que jamás me atreví a esperar». Alejandro se acercó a la cama, colocando su mano sobre el hombro de Roberto en un gesto de solidaridad familiar que habría sido impensable apenas 24 horas antes. «Haremos esto juntos», dijo con determinación. «Los tres, los cuatro», añadió mirando a Fernando. «Somos familia ahora, de una manera u otra». Fernando asintió solemnemente. «Puede que no comparta su sangre», dijo, «pero he sido amigo de Alejandro durante 20 años. Eso me convierte en familia honoraria, supongo, y no voy a abandonarlos ahora». Elena miró a los 4 hombres reunidos alrededor de su cama, y por primera vez en 32 años sintió algo que había olvidado cómo se sentía: esperanza. Había pasado décadas huyendo, escondiéndose, sobreviviendo apenas día a día, pero ahora, rodeada de su nieto, su sobrino y el leal amigo de este, sentía que quizás, solo quizás, su sacrificio no había sido en vano. «Entonces está decidido», dijo Elena con voz firme. «Mañana, cuando Damián venga a reclamar su premio, le daremos exactamente lo que quiere, y luego veremos cómo su mundo se derrumba a su alrededor». La noche cayó sobre el Hospital San Rafael, mientras los 4 conspiradores refinaban los detalles de su plan. Alejandro usó sus contactos médicos para conseguir que Roberto fuera trasladado temporalmente a la habitación contigua a la de Elena, facilitando la comunicación sin levantar sospechas. Fernando se encargó de vigilar los accesos al piso, identificando posibles rutas de escape en caso de que las cosas salieran mal. Y Roberto permaneció junto a su abuela, escuchando más historias sobre su padre, sobre la familia que nunca conoció, sobre los sueños que Elena había tenido que abandonar cuando eligió la supervivencia sobre la felicidad. Cuando el amanecer comenzó a asomarse por el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y dorados,
Los 4 estaban listos. El reloj corría, las horas se agotaban, y en algún lugar de la ciudad, Damián Vega se preparaba para lo que él creía sería su victoria final. No tenía idea de que estaba caminando directamente hacia una trampa 32 años en preparación. Damián Vega llegó al Hospital San Rafael exactamente a las 10 de la mañana, 23 horas y 45 minutos después de haber dado su ultimátum. Venía acompañado de 2 hombres corpulentos que claramente no eran médicos ni familiares de ningún paciente. Sus pasos resonaban con la confianza de alguien que está acostumbrado a obtener lo que quiere, cuando lo quiere, sin excepciones ni demora. Elena lo esperaba sentada en su cama, con Roberto a su derecha y Alejandro a su izquierda. Fernando vigilaba desde el pasillo, aparentando revisar expedientes mientras mantenía un ojo alerta sobre cualquier movimiento sospechoso. El escenario estaba preparado, los actores en sus posiciones, y el telón estaba a punto de levantarse sobre el acto final de una obra 32 años en desarrollo. «Veo que has decidido ser razonable», dijo Damián al entrar en la habitación, su sonrisa de tiburón revelando dientes perfectamente blancos que contrastaban con la oscuridad de sus intenciones. «Siempre supe que eventualmente entenderías que no tenías opciones». Elena lo miró con una calma que sorprendió incluso a Roberto, quien conocía el plan, pero no podía evitar sentir el nudo de ansiedad en su estómago. «Siempre tuve opciones, Damián», respondió la anciana con voz serena. «Simplemente elegí la que mejor protege a mi familia». Con movimientos deliberadamente lentos, Elena sacó de debajo de su almohada un sobre manila grueso y gastado por los años. Damián dio un paso adelante, sus ojos brillando con una codicia apenas contenida, pero Elena levantó una mano para detenerlo. «Antes de darte esto», dijo ella, «quiero que sepas algo. Durante 32 años viví con miedo. Miedo de tu hermano, miedo de ti, miedo de todos los monstruos que poblaban el mundo que Aurelio construyó. Pero ya no tengo miedo, Damián. El cáncer me quitó muchas cosas, pero también me dio algo invaluable: la libertad de no temer a la muerte». Damián soltó una carcajada despectiva. «¡Qué conmovedor! Ahora dame el libro antes de que pierda la paciencia». Elena extendió el sobre hacia él y Damián lo arrebató de sus manos con la avidez de un adicto recibiendo su dosis. Abrió el sobre con dedos temblorosos de anticipación, extrayendo un cuaderno de cuero negro cuyas páginas amarillentas revelaban su antigüedad. Lo hojeó rápidamente, sus ojos escaneando nombres, fechas, cantidades, y una sonrisa de triunfo fue extendiéndose por su rostro. Finalmente, murmuró casi para sí mismo: «Después de todos estos años, finalmente tengo lo que debió ser mío desde el principio». Roberto observaba la escena conteniendo la respiración. Sabía que el cuaderno que Damián sostenía era la versión modificada, la trampa que Elena había preparado durante 15 años, pero también sabía que si algo salía mal, si Damián sospechaba algo, todos los presentes estarían en peligro mortal. Damián guardó el cuaderno en el interior de su saco y miró a Elena con una expresión que intentaba ser magnánima, pero que no lograba ocultar su desprecio. «Has tomado la decisión correcta, vieja. Ahora puedes morir en paz, sabiendo que no arrastrarás a tu familia contigo». Se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de Elena lo detuvo en el umbral. «Damián», llamó ella con tono casual, «hay algo más que deberías saber». El anciano se volvió con expresión impaciente. «¿Qué ahora?». Elena sonrió, y por primera vez desde que Roberto la conocía, había algo de malicia en esa sonrisa. «El cuaderno que tienes en tu poder no es el original. Es una copia modificada que preparé específicamente para ti, y en aproximadamente 48 horas, cuando intentes destruirlo o digitalizarlo, un programa oculto en sus páginas enviará toda la información contenida, incluyendo algunas sorpresas que añadí especialmente para ti a cada medio de comunicación, agencia gubernamental y organización internacional que puedas imaginar». El rostro de Damián pasó del rosa al rojo
y luego al púrpura en cuestión de segundos. Su máscara de civilidad se desintegró, revelando al monstruo que siempre había estado debajo. «Mientes», siseó, dando un paso amenazante hacia Elena. «Estás mintiendo para asustarme». Roberto se levantó de su silla, colocándose protectoramente entre Damián y su abuela. «No está mintiendo», dijo con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. «Y si nos haces daño ahora, la información se liberará inmediatamente. Hay personas vigilando esta habitación que tienen instrucciones específicas de activar el protocolo si algo nos sucede». Era un farol, pero Damián no tenía forma de saberlo. Sus ojos se movieron frenéticamente por la habitación, evaluando sus opciones, calculando riesgos y beneficios como el empresario despiadado que era. Sus guardaespaldas esperaban en el pasillo listos para actuar, pero incluso ellos no podrían silenciar a toda una red de contactos distribuidos alrededor del mundo. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente Damián, su voz reducida a un gruñido bajo. «Dinero, protección. ¿Qué te hará mantener la boca cerrada?». Elena negó con la cabeza lentamente. «No quiero nada de ti, Damián. Solo quiero que desaparezcas de nuestras vidas para siempre. El cuaderno que tienes es tu problema ahora. Si intentas destruirlo, te destruirá a ti. Si intentas esconderlo, eventualmente será encontrado. Tu única opción es huir, desaparecer como yo lo hice hace 32 años y rezar para que el pasado nunca te alcance». Damián miró a Elena con un odio tan puro que parecía tangible, pero debajo de ese odio había algo más. Miedo. Por primera vez en su vida, el cazador se había convertido en presa y no sabía cómo manejar esa inversión de roles. Sin decir otra palabra, Damián se dio la vuelta y salió de la habitación. Sus guardaespaldas lo siguieron, y el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo fue como música para los oídos de todos los presentes. Fernando entró segundos después. Su rostro pálido pero aliviado. «Se fue», confirmó innecesariamente. «Los vi subir a un auto negro y partir a toda velocidad. Creo que funcionó». Elena se recostó en su almohada, el esfuerzo de la confrontación visiblemente agotándola. «Funcionó», confirmó con voz débil pero satisfecha. «Ahora solo queda esperar». Roberto tomó la mano de su abuela, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Lo lograste, abuela, lo lograste». Elena sonrió, acariciando la mejilla de su nieto con ternura infinita. «Lo logramos, mijo, juntos, como familia». Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones y acontecimientos. Tal como Elena había predicho, Damián intentó destruir el cuaderno apenas 48 horas después del enfrentamiento. El programa oculto se activó exactamente como estaba diseñado, enviando toda la información a cientos de destinatarios alrededor del mundo. En cuestión de horas, el nombre de Damián Vega estaba en todos los noticieros, vinculado a crímenes que abarcaban décadas de corrupción, lavado de dinero y conexiones con el crimen organizado. Damián fue arrestado 3 días después, intentando cruzar la frontera hacia Guatemala con una maleta llena de efectivo y documentos falsos. Su imperio se derrumbó como un castillo de naipes, arrastrando consigo a docenas de cómplices que habían creído estar protegidos por su poder e influencia. Elena vivió lo suficiente para ver las noticias del arresto. Murió pacíficamente una semana después, rodeada de Roberto, Alejandro y Fernando, con una sonrisa en los labios y la certeza de que su familia finalmente estaba a salvo. Roberto heredó la fortuna oculta de su abuelo Aurelio, pero decidió usar ese dinero manchado para hacer el bien. Estableció una fundación en nombre de Elena, dedicada a ayudar a víctimas de violencia doméstica y crimen organizado. También financió su propia recuperación médica, perdiendo más de 80 kilos en los 2 años siguientes y transformándose en un defensor de la salud y el bienestar. Alejandro y Roberto se convirtieron en los hermanos que ninguno había tenido. Pasaban las Navidades juntos, celebraban cumpleaños y aniversarios y mantenían viva la memoria de Elena
contando sus historias a quien quisiera escucharlas. Y todo había comenzado con una simple manzana, un gesto de bondad entre dos desconocidos en el pasillo de un hospital, un momento de humanidad compartida que había desencadenado una avalancha de revelaciones, reconciliaciones y redenciones. Porque al final, eso es lo que la vida nos enseña una y otra vez, que los actos más pequeños de amor pueden tener las consecuencias más grandes, que la familia no siempre es la que nos toca por sangre, sino la que elegimos construir, y que nunca es demasiado tarde para encontrar a las personas que estábamos destinados a conocer. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que compartas un acto de bondad con alguien hoy. Quizás sea una manzana, quizás sea una sonrisa, quizás sea simplemente escuchar a alguien que necesita ser escuchado. Nunca sabes qué cadena de eventos podrías desencadenar, qué vidas podrías cambiar, qué familias podrías ayudar a reunir. Dale like a este video si crees en el poder de la bondad. Suscríbete al canal para más historias que tocan el corazón. Y déjame un comentario contándome sobre algún momento en que un pequeño gesto cambió tu vida para siempre. Hasta la próxima historia.